están, estimados amigos de este canal YouTube? Um, los precios de las materias primas de exportación del Perú, sobre todo de productos minerales, se han elevado de manera importante en los últimos meses, como consecuencia fundamentalmente de dos razones. Primero, la economía china, que curiosamente originó en una de sus provincias la pandemia que hoy sufrimos a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, fue el único país que no cayó, que no tuvo crecimiento negativo en 2020. Y va a tener un crecimiento importante, está teniendo un crecimiento importante en este año 2021. Además del proyecto muy ambicioso que tiene el gobierno chino de infraestructura en diversas partes del mundo para lo que se llama la nueva ruta de la seda. En otras palabras, las necesidades del crecimiento chino y de Asia en general es una de las razones por las cuales está demandándose mayor cantidad de materias primas y por lo tanto los precios de las bolsas de productos se están elevando. Esto pasa con el cobre, esto pasa también con la plata y en unas circunstancias de pandemia el oro, que es un metal de refugio, también está con buenos precios. Y nosotros somos exportadores, felizmente, de todos estos productos minerales y de otros más. También han subido otros productos básicos. El petróleo, que estaba relativamente bajo en medio de la pandemia, ha subido, está entonces en un nivel que implica mayores costos de combustibles, mayores costos de transporte, y nosotros todavía en el Perú importamos el diésel, ¿no? Y la gasolina que utilizamos para nuestro transporte público y para el transporte de vehículos particulares. Una buena parte de la energía con que ese transporte se desarrolla es con componente importado, con gasolina o diésel importado. Entonces a nosotros nos afecta en la parte de la elevación del precio del petróleo por ese tema, fundamentalmente el transporte público y el parque automotor, todavía gasolinero, y también nos afecta por el lado del crecimiento de los otros productos básicos que también han subido. Me refiero a los alimentos, en los cuales tenemos varios de los que somos, como Perú, netamente importadores. Me refiero al trigo importado, al maíz importado, que sirven para elementos fundamentales de la canasta básica popular. Estoy hablando de fideos, estoy hablando del pan, por tomar algunos ejemplos. Y por supuesto, el precio del pollo también sube. ¿Por qué el precio del pollo sube? Porque el alimento balanceado del pollo tiene un alto componente importado. Y entonces ahí tenemos un elemento que apunta a un aspecto de afectación a nuestra economía por este tema mundial, que además de China y Asia está reforzado por la recuperación que está teniendo también la economía norteamericana y que además está próxima a iniciar, cuando el Congreso de los Estados Unidos apruebe la iniciativa del presidente Biden, un super programa de infraestructura en los Estados Unidos para rehacer, modernizar carreteras, construir nuevas, ¿no? Que no ocurría en ese país hace décadas. Todo eso también va a dinamizar la economía mundial y va a mantener estos precios que se supone se mantendrán en esos niveles todo el 2021 y de alguna forma también en el 2022. Entonces, así es la economía. Estamos en una situación de pandemia y de crisis política en el Perú, de elevación de algunos precios que son costos para nosotros, y al mismo tiempo tenemos productos de exportación cuyo valor por efecto precio está siendo de manera significativa elevado, y eso está significando mayores ventas para las compañías exportadoras desde el Perú y mayores utilidades, y con respecto a esas utilidades se cobra el impuesto a la renta, mayor impuesto a la renta, la mitad de ese impuesto a la renta es canon para las regiones y municipios involucrados, mayor canon, mayor recurso para los gobiernos subnacionales. Entonces, esta es una situación ambivalente, tenemos aspectos positivos, aspectos negativos. En el balance creo que está pesando mucho más el impacto de los aspectos positivos. Sin embargo, como este componente importado en la parte negativa para nosotros, por ejemplo, petróleo y alimentos, se paga en dólares,
Entonces, lógicamente, si los precios son mayores, los precios en dólares han subido. Y si a eso le agregamos que por razón de la crisis interna política de Perú, la desconfianza, la salida de capitales que ha habido en estos meses ante el anuncio de que el presidente iba a ser el señor Castillo, cuando la asunción del señor Castillo, el retiro de depósitos de dólares de los bancos por familias, por personas naturales que desconfían y han querido protegerse de esa manera, todo eso ha significado que también el tipo de cambio se dispare internamente, ¿no?, por un efecto que podemos llamar el efecto de incertidumbre política. Entonces tenemos dos efectos que nos están golpeando por el lado externo. Por un lado, el crecimiento de los precios internacionales de productos como el petróleo y alimentos que no manejamos y de los que importamos una buena cantidad, que al crecer en sus precios tenemos que pagar más en dólares por ello, pero al mismo tiempo el efecto del tipo de cambio, que por la incertidumbre política también ha generado una demanda de dólares muy por encima de lo normal, que ha hecho que el precio se eleve. Entonces tenemos el componente externo y el componente interno. Ambos están ejerciendo un papel importante y yo creo que el último, el componente político interno, es el que más presión le está poniendo al tipo de cambio en estos momentos. En consecuencia, hay que saber explicar esto porque cuando yo escucho al ministro de Economía, al señor Franque, ante preguntas concretas de cómo va el tipo de cambio o la inflación, pues el señor Franque ha dicho, bueno, sobre el tipo de cambio pregúntele al señor presidente del Banco Central. Claro, pero él es el ministro de Economía, ha podido explicar este asunto y hacer la explicación que estoy haciendo. Claro, me imagino que es un poco incómodo para el ministro de Economía explicar que hay un componente internacional que claramente existe, pero hay un componente muy importante que tiene que ver con la incertidumbre política que genera su gobierno, el gobierno del señor Castillo, donde él es ministro de Economía, y donde, por todas las cosas que vemos o que no vemos todos los días, estamos teniendo una situación donde los agentes económicos, familias, empresas, etcétera, están tomando decisiones precautorias. No creen que esto esté en posibilidad de marchar bien y se protegen. Se protegen comprando dólares, retirando sus dólares de los bancos comerciales, sacando los dólares del país si pueden hacerlo, reduciendo el capital de las empresas que tienen aquí en el Perú, etc. Eso es totalmente negativo para la economía peruana y es bueno que conozcamos a qué se debe y que, sin duda, si tuviéramos una solución política a este problema interno, la presión por el tipo de cambio bajaría, no obstante que tenemos estos elementos externos que también están afectando. Gracias.